¿sí? La fe se fortalece. No tienes que intentar tener fe. La fe en la fe no funciona. La fe en la fe no sirve de nada. A mí me pasaba que mucho tiempo me preguntaba, ¿estaré teniendo fe? ¿Necesito tener fe? Entonces yo creía que se trataba de mi fe, de la fe que yo producía, ¿sí? De la fe que yo producía. Es decir, la bendición de Dios se trataba si yo tenía fe o no tenía fe. Es decir, dependía de mí, dependía de lo que yo podía confiar, de qué tanto podía confiar. Pero no es así. La fe, la bendición de Dios, sus promesas se tratan completamente de lo que Él ha hecho. Y Él mismo te da la fe para que tú te apropies de sus bendiciones. ¿Y cómo nace esa fe? Nace escuchando una y otra vez su palabra, la palabra de Cristo, su obra consumada, lo que ha hecho por ti, quien tú eres en Cristo Jesús, cuando escuchas una y otra vez. Pero no es solamente venir a la iglesia y sentarte y escuchar. Esta palabra, oír, es una palabra profunda, es una palabra que trae consigo entendimiento. Es una palabra que trae consigo el que tú guardes esa palabra dentro de ti. Es decir, que tú la atrapes. No es como que pones música en tu coche y tú vas escuchando música, ¿no? No es como que hay que ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero sin entenderla, sin comprenderla, sin guardarla, sin atesorarla, sin inclinar tu oído y poner atención. Se trata de eso, de que escuches con atención, de que inclines tu oído a lo que Dios dice acerca de ti, ¿sí? Así que descansa, no vuelvas a preguntarte, ¿estaré teniendo fe? ¿Estaré confiando? Porque eso denota que crees que se trata de tu fe, de la fe que tú tienes, de la fe que tú puedes producir. No se trata de ti, sino se trata de Él, se trata de su fidelidad, se trata de la fe que nace por el escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Así que Hebreos 12, capítulo 2 dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, que viene de Él y termina con Él. En ningún momento intervienes tú o en ningún momento intervengo yo. Dice que Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Por favor, Hebreos 12:2 dice así. Y fíjense este primer párrafo, este primer enunciado dice: fijemos la mirada en Jesús. Y después dice: el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono. Es decir, que la fe viene como el resultado de escuchar la palabra de Dios. Es un fruto cuando pones tu mirada, cuando pones tu atención en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Así que, ¿qué hacer cuando no tienes fe? ¿Qué hacer cuando ¿qué hacer cuando no tienes fe? ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, te sientes cansado? ¿Qué hacer cuando sientes que no tienes fe? Cuando dices, creo que esto no está funcionando, creo que no tengo fe. ¿Alguna vez te has dicho eso? Yo me lo he dicho muchas veces. Y he escuchado a personas que dicen muchas veces, creo que no tengo fe. Y se desaniman, se desalientan, porque creen que la fe se trata de ellos. Porque creen que la fe se trata de que ellos deben producir la fe, de que ellos deben hacer que la fe funcione. Sí, como te decía, creer eso es intentar que dependa de ti. Creer, o sea, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Dios hizo todo, diseñó todo el plan para que dependiera completamente de Él. Completamente de Él, para que dependiera completamente de Él. Sí, por eso Jesús gritó: consumado es, todo está hecho. Sí, entonces, ¿qué hacer cuando te sientes así? Yo te quiero poner un ejemplo con una mujer. Tú has escuchado acerca de esta mujer. Está en la Biblia, está en el libro del Génesis, y nos muestra qué fue lo que ella hizo cuando se había debilitado. ¿Qué fue lo que ella hizo cuando
veía las circunstancias que eran muy adversas, cuando su fe se había debilitado, cuando se había cansado de esperar. Así que te estoy hablando de Sara. Por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 11, verso 11. Hebreos 11, en la Reina Valera, por favor. Hebreos 11, capítulo 11. Dice así: por la fe, tú sabes, el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de todos los héroes de la fe. Sí, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, Sara era estéril, recibió fuerzas. ¿Cuántos aquí necesitan fuerzas? ¿Cuántos aquí necesitan fuerza? Recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Quiero que pongas especial atención en los últimos renglones. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Como tú quizás sabes la historia, lo que pasó con Sara y Abraham. Dios les promete un hijo a Sara y a Abraham, pero ellos ya eran muy viejos. A ellos ya se les había pasado el tiempo de tener hijos, ¿sí? Sara era estéril. Dice la escritura que Moisés ya aparecía como un muerto, es decir, no podía tener hijos. La matriz de Sara también dice la escritura que estaba muerta, que no podía concebir. Así que es curioso que aquí en Hebreos 11 no menciona nada de lo que ellos hicieron cuando se encontraban debilitados. No menciona nada de lo que ellos hicieron cuando se mostraron impacientes, cuando no creyeron. Sí, porque tú sabes que Sara le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Yo creo que tenemos que hacer algo para recibir el hijo que Dios nos prometió. ¿Por qué no te llegas a mi sierva Agar? ¿Por qué no te metes con ella para tener un hijo y así yo lo puedo tomar como hijo? Es decir, Sara estaba enfocada en su cuerpo, en lo que ella sentía, en cómo ella se veía. Muchas veces nuestra fe se debilita por lo mismo, porque estamos enfocados, estamos pensando en lo que vemos, en las circunstancias actuales, en lo que vemos y en lo que sentimos, y creemos que cuando las circunstancias son adversas, creemos que realmente no está pasando nada. Creemos que la promesa se está tardando. Creemos que eso no va a suceder porque las circunstancias me muestran, me dicen que eso es imposible. Pero aquí en el verso 11, en los últimos párrafos, nos muestra cómo fue que esa promesa se cumplió. Y dice que Sara dejó de verse a sí misma, dejó de ver que ella era estéril y recibió fuerzas. ¿Cómo recibió las fuerzas? Dice, recibió fuerzas y dio a luz aún fuera de tiempo. ¿Cómo recibió esas fuerzas para dar a luz fuera de tiempo? ¿Cómo tú recibes esas fuerzas? ¿Cómo tú recibes esa fe para que se cumpla la promesa de Dios en tu vida que parece imposible, que parece humanamente imposible? Cuando las circunstancias están adversas y tu fe se ha debilitado, cuando te sientes desanimado y dices, no creo que vaya a suceder, me he cansado de esperar, cuando pierdes la fuerza, cuando pierdes la esperanza. ¿Cómo fue que recibes esas fuerzas? Bueno, pues como lo hizo Sara. Dice que ella recibió fuerzas y dio a luz fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no te tienes que enfocar en tu fe o en tu falta de ella. No te tienes que enfocar en tu fe o en tu falta de fe, sino tienes que enfocarte en Jesús. ¿Por qué? Porque se trata de su fidelidad, no de tu fidelidad. Se trata de su fidelidad, se trata de su fe, no de tu fe. ¿Sí? Entonces Sara se veía a sí misma, lo mismo que Abraham, y decía, no se puede, se desanimaron, se debilitaron.
pero ellos cobraron fe cuando se enfocaron en Dios. Cuando Sara creyó que Él era fiel, que es fiel quien lo había prometido. Es decir, dejó de verse a ella y comenzó a mirar la fidelidad de Dios. Por eso cuando tú dejas de ver las circunstancias, cuando tú dejas de ver lo que parece humanamente imposible, naturalmente imposible, y comienzas a ver la fidelidad de Dios, eso te da fuerza. Es como que algo dentro de ti empieza a nacer y te hace confiar, te hace tener paz, te hace estar tranquilo y te convence de que eso que esperas va a suceder. Pero no es hasta que te enfocas en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de tu fidelidad, no se trata de tu fe o de tu falta de fe, no se trata de si tú estás teniendo fe o no estás teniendo fe. Se trata de la fidelidad de Dios, de que tú te enfoques, de que confíes en su fidelidad. ¿Sí? La escritura dice en segunda de Timoteo, por favor, segunda de Timoteo, verso 2, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ya que no puede negarse a sí mismo. Yo creo que esta palabra la debes de apuntar, yo creo que la debes de poner por ahí no sé, en cualquier lugar donde la puedas ver todos los días. Y esta dice que si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. No puede fallar a su palabra, no puede fallar a su pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Sara fue infiel, ¿sí o no? Podríamos decir que Sara fue infiel. Sara no tuvo fe. ¿Por qué? Porque ella creyó, ella se vio a sí misma y dijo: ¿sabes qué, Abraham? Creo que no vamos a poder tener el hijo. Necesitas acostarte con Agar, con mi sierva, para poder tener el hijo de la promesa. Y Dios le dijo: no, ese no es el hijo que yo les he prometido. Podríamos decir, sí o no, que Sara fue infiel. Podríamos decir que tú y yo en cierto momento hemos sido infieles a Dios. Hemos perdido la esperanza, nos hemos impacientado, nos hemos desanimado, ¿sí? Hemos creído que las cosas no van a suceder. Hemos creído que lo que Dios prometió no va a pasar. Pero gloria a Dios que dice que cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel porque no puede fallar. ¿Sí? Así que no sé por qué situación estés pasando tú ahora. Sí, puede, cada persona, cada uno de nosotros pasamos por diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Puede ser enfermedades, puede ser no sé, puede ser algún divorcio, alguna pérdida, alguna enfermedad, ya lo mencioné. Puede ser alguna situación difícil con tu familia, algún vicio, algún mal hábito. No sé, pueden ser muchas cosas. Pero la palabra dice, Jesús dice que Él puede restaurar, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Él llevó tus enfermedades, que Él sufrió tus dolores y que por su llaga tú has sido sanado, que por su llaga has sido curado, que Él recibió el castigo de nuestra paz para que nosotros hoy tengamos paz, que Él fue avergonzado para que tú y yo no seamos avergonzados. La escritura dice que Él nos libró de la maldición de la ley. ¿Qué trae la maldición de la ley? Muerte espiritual, enfermedades y dolencias, escasez, pobreza. Él te libró de esa maldición. Por lo tanto, Él fue maldito para que tú seas bendecido. Por lo tanto, esa es su palabra a la cual Él permanece fiel. Él permanece fiel a su palabra. Pero muchas veces una enfermedad que parece ser terminal, una enfermedad que no le ves un buen resultado, que todos se han muerto de esa enfermedad. Quizás un cáncer, quizás te empezó a salir por aquí alguna bolita en el abdomen, alguna bolita en el pecho, te empezaste a preocupar porque te empezó a dar un dolor en la espalda.
cualquier cosa, la palabra de Dios dice que Él llevó tus enfermedades, ¿sí? Que Él sufrió tus dolores, que por su llaga tú has sido sanado. Entonces, se trata de su fidelidad, no de tu fidelidad. Tú debes de permanecer en su fidelidad y darte cuenta que Él tiene el poder para tocar tu cuerpo, que Él tiene el poder para cambiar esa situación que tú estás aprovechando. El problema es cuando nosotros nos enfocamos en cuando te enfocas en lo que sientes, cuando te enfocas en el tiempo que ha pasado y no ves ningún resultado. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Esta enfermedad es incurable. Cuando te dicen, tienes 5 meses de vida. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Es muy difícil salir de esto que tú estás pasando. ¿Sabes qué? Tu familia ya está quebrada. Tu familia no tiene arreglo, no tiene remedio. Está fracturada. Cuando te dicen, cuando te dan malas noticias y tú te desanimas, tú te desalientas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te enfocas el problema, te enfocas en lo que sientes, y la fe no tiene nada que ver con lo que sientes, la fe no tiene nada que ver con lo que ves, la fe tiene que ver con la fidelidad de Dios, en que si Él ha dicho que Él llevó tus enfermedades, que Él sufrió tus dolores, que Él suplirá todas tus necesidades, es porque Él es fiel y tienes que mantenerte en esa fidelidad. ¿Sí? Así que es muy importante que no confundas lo que sientes con la fe. No confundas lo que sientes con la fe. No confundas lo que ves con la fe. ¿Por qué? ¿A poco no te ha pasado? A mí me ha pasado, me sigue pasando todavía. Por eso te digo que yo creo que esta palabra la necesitaba más yo que cualquiera de los que están aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos la fe, que te falta fe, porque me siento desanimado. Y digo, y si te sientes desanimado, dices, creo que me falta fe, no estoy teniendo fe. Incluso hasta le pides fe al Señor, ¿sí? Llegas a hacer esta oración de, Señor, aumenta mi fe, como lo hicieron sus discípulos, que por cierto es una oración equivocada. Señor, aumenta mi fe. ¿Sí? Entonces, te sientes así porque te sientes desanimado y relacionas tu fe con lo que sientes. Relacionas a la fe conforme te sientes en el momento. Pero de repente algo bueno pasa, llega un momento de alegría y te sientes con mucha fe. Dices, yo confío en Dios, yo sé que Dios tiene el control. Y le das gracias a Dios. ¿Por qué? Porque te sientes alegre, te sientes motivado. Y crees que eso es tener fe, porque te sientes alegre. Pero de repente te sientes desmotivado, te sientes cansado. De repente tienes un día muy agotador, pasaste por una situación difícil y lo menos que quieres, o lo primero que se te viene a la mente es, la verdad es que no tengo fe, o simplemente dices algo como, no tengo ganas de tener fe. ¿Sí? Pero quiero decirte que no confundas la fe con el cómo te sientes. No confundas la fe por lo que ves. No tomas el cuenta en lo que sientes. ¿Por qué? Porque una vez más, no se trata de ti. No se trata de si estás teniendo fe o no estás teniendo fe. No se trata de tu fidelidad. Se trata de su fidelidad. Se trata de quién Él es. Se trata de la fidelidad de Jesús. No se trata de ti. Así que si un día te sientes desmotivado, si un día te sientes sin ánimos y ese ánimo te está hablando y te está diciendo no estás teniendo fe, ignóralo, no le hagas caso. Si vienen a ti con un informe médico desagradable y te dicen, ¿sabes qué? Esta enfermedad cada día va a ir empeorando, cada día va a ir de mal en peor. Así que debes de estar preparado, tienes que tomar estos medicamentos, comprar esto y esto, que por cierto son muy costosos. No lo tomes, no te dejes llevar por eso. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que alguien más te diga, se trata de su fidelidad, de lo que Él te ha dicho, de quién es Él, de su fidelidad y no de tu fidelidad. Se trata de su fidelidad y no de lo que sientes. Se trata de su poder, de su capacidad, de su obra y no de lo que ves, no de lo que sientes, no del cómo te sientes, no de tu ánimo. No se trata de cómo estén tus emociones. Se trata completamente de su fidelidad. ¿Sí?
Así que lo que tienes que hacer es enfocarte. La escritura dice que Abraham no consideró su propio cuerpo. Es decir, Abraham se vio, al igual que Sara, vio su cuerpo y él sabía que ya era viejo. Él sabía que él ya no podía tener hijos. Él sabía que se veía como muerto, que ya no podía tener hijos. Pero dice la escritura que él no consideró eso. Él no lo consideró, sino que se fortaleció en su fe, se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció en la fe? Una vez más, porque creyó que aquel que se lo había prometido tenía el poder para hacerlo. Creyó que aquel que le prometió, que aquel que le hizo la promesa tenía el poder para hacerlo. Se enfocó en la fidelidad de Dios, se enfocó en la promesa de Dios, en lo que él había hecho y que tenía el poder para hacerlo, y no consideró su cuerpo. Así que no consideres lo que tú sientes, no consideres tu desánimo, no consideres siquiera si tienes fe o no tienes fe. No te preguntes, ¿estaré teniendo fe o me faltará la fe? ¿Por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de tu fe, se trata de su fe, de su fidelidad que nace cuando tú lo escuchas a Él, cuando tú te enfocas a Él, cuando inclinas tu oído a Él, cuando recuerdas su obra, cuando te ves a ti en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que Romanos, por favor, vamos a leer estos capítulos que te acabo de mencionar. Romanos capítulo 4, versos 19 al 21. Está hablando de Abraham y dice: su fe no flaqueó, aunque Abraham reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Verso 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. La manera en que tú te fortaleces en la fe, la manera en que la fe nace en ti, es cuando te enfocas en su fidelidad. Cuando reconoces que Él tiene el poder, cuando reconoces que Él tiene la capacidad, cuando reconoces que Él lo ha hecho por ti, que no se trata de si tú tienes o no tienes fe, sino se trata de si Él es fiel o no es fiel. Amén. Así que tienes que estar enfocado en lo que Él ha hecho. Tienes que enfocarte en su fidelidad. El verso 20 dice que Abraham no vaciló, sino que se afirmó y dio gloria a Dios. Abraham no vaciló como un incrédulo, es decir, no se consideró a él, no dijo, chale, ya estoy muy viejo, creo que no puedo tener hijos. No lo consideró, él lo sabía. Él sabía que era viejo. Es decir, no es como que dijo, no, yo no estoy viejo, yo no estoy viejo, yo no estoy viejo, yo no estoy viejo. No, él sabía que estaba viejo, ¿sí? Él no dijo, no, yo no estoy viejo, yo tengo fe, yo voy a creer, yo no estoy viejo. No, él sabía, se miraba, no sé si tenían espejos para ese entonces, pero yo creo que él se miraba y él consideraba que era viejo. Quizás tú te puedes ver algún estudio médico y que ahí diga, sí, efectivamente, no sé, es cáncer, es un tumor maligno, es una enfermedad degenerativa, es diabetes, es SIDA, es un virus o cualquier cosa. Dice Abraham que no, él lo consideró, pero él creyó en el poder de aquel que le había hecho la promesa. Él se enfocó, él confió en el poder de quien le había hecho la promesa. ¿Sí? Así que dice la escritura que él dio gracias antes de recibir la promesa, antes de recibir lo que Dios le había prometido, que él dio gracias. Él dio gloria a Dios, como diciendo, Señor, gracias por la promesa que me has dado. Yo sé que tú eres fiel, que tú tienes el poder y que a pesar de cómo me ves, que a pesar de cómo estoy, tú lo vas a hacer porque tienes el poder, porque para ti no hay obstáculos, porque para ti no hay barreras, porque tú eres poderoso, porque nada se compara a ti, porque nada es más grande que tú, porque nada es imposible para ti. Así que te doy gracias
Abraham hizo una oración desde la victoria. Abraham hizo una oración desde la victoria. Y esa es la manera en la que tú y yo tenemos que orar. Esa es la manera en la que tú y yo tenemos que darle gloria a Dios. Es decir, dar gracias a Dios antes de recibir lo que Él prometió es darle la gloria a Él. Darle gracias es confiar en que Él tiene el poder. Darle gracias a Dios antes de que recibas aquello que estás esperando. Es decir, Señor, yo confío en ti. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo me siento, a pesar de lo que me dijeron, a pesar de lo que yo veo, yo sé que tú eres fiel y que tienes el poder para lograrlo. ¿Sí? Así que no luchas por la victoria. No te esfuerzas por tener fe para que Dios haga su obra en ti, sino que luchas desde la victoria. No luchas para obtener la victoria, luchas desde la victoria, desde una posición de victoria. Señor, te doy gracias porque tú ya me has sanado. Señor, te doy gracias porque tú me has provisto. Señor, te doy gracias porque tú dices que tu casa y yo te serviremos a ti. Señor, gracias porque tú has dicho que restaurarás mi familia, que lo que el diablo me robó, tú me lo devolverás multiplicado. Señor, te doy gracias porque tú llevaste mis enfermedades. Yo sé que las circunstancias son difíciles, sí, me duele, siento que me duele, tengo un dolor en mi interior, tengo un dolor en mi abdomen, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele el hombro, no sé, tengo esta enfermedad, los médicos me dijeron que tenía esto, sí, pero yo creo que tú eres fiel y que cumples mi promesa. Te doy gracias porque tú has llevado mis enfermedades, sufriste mis dolores y por tu llaga he sido sanado. Abraham no consideró su cuerpo, aunque se veía y sabía cómo estaba, sino que dio gloria a Dios y recibió fuerzas. ¿Por qué? Porque sabía que era poderoso aquel que le había hecho la promesa. ¿Sí? Así que no consideres tu situación, no consideres tu cuerpo. Quizás estás pasando por una situación a la cual no le ves una solución. Quizás ya ha pasado incluso mucho tiempo y no hay solución. Pero tú sigue confiando en Dios, sigue confiando en su fidelidad, permanece enfocado en Él, en quién es Él, en su palabra, está atento a Él, inclina tu oído ahí. Así que, ¿qué hacer cuando no pasa nada? ¿Qué hacer cuando el tiempo está pasando y no ves resultados? ¿Qué hacer cuando ya esperaste demasiado, cuando te estás desanimando? El verso 21 de ese versículo que leímos en Romanos capítulo 4 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Como te decía, dar gracias por lo que Dios ha prometido es estar convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que Él promete. Sí, es estar convencido. La Escritura dice que Dios es fiel y que sus pensamientos son más grandes que los nuestros, que su tiempo es perfecto. Entonces te hablaba de que no consideraras lo que veías, lo que sentías, porque no se trataba de lo que sentías. La fe no se trata de lo que tú sientes, tampoco se trata de tu tiempo. No se trata de tu tiempo, se trata de su tiempo. Él sabe cuál es el tiempo más conveniente. Él sabe cuál es el tiempo correcto. ¿Sí? Así que es importante que nos alineemos con Dios, que nos alineemos con su voluntad, porque también es cierto que muchas veces la promesa de Dios se retrasa, no por Dios, no porque Él no quiera, sino porque nosotros no estamos alineados a su voluntad. Porque queremos hacerlo por nuestras fuerzas, porque pensamos que se trata de nosotros, de lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Yo recuerdo en un principio, en una iglesia en la que yo me congregaba, me acuerdo que era el tiempo en el que yo empezaba a buscar al Señor, donde yo tenía un deseo por conocerle, donde yo comencé a experimentar el amor de Dios, donde yo me convencí de que era lo que necesitaba, ¿sí? De que Él era lo más importante.
Así que yo en mi poca sabiduría de ese entonces, le dije a Dios, iba yo camino a la iglesia, me acuerdo que iba camino a la iglesia, iba en un autobús, en la iglesia que me congregaba en ese entonces, iba en un autobús. Entonces yo iba en el autobús y le dije, Señor, por favor, dame una palabra. Yo le dije, dame una palabra, hazme saber, mira, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tu palabra dice que estás conmigo, pero por favor te pido que me des una palabra que me afirme que tú estás tratando conmigo, una palabra que me haga saber que tú eres consciente de mí, una palabra que me haga saber que tú me has escuchado, que eres tú quien me está guiando, que eres tú quien puso en mí este deseo de buscarte. Y continué el camino, y para serte sincero, llegué a la iglesia, llegué en el momento de que estaba empezando la alabanza. Terminó la alabanza, el pastor empezó a predicar, y justo antes, para ese entonces ya se me había olvidado la oración que yo había hecho. Así que el pastor estaba a punto de terminar de predicar y él se baja. Era un lugar parecido hacia este, un poco más bajito. Entonces él se baja y la congregación estaba así, y yo estaba sentado más o menos por esta altura. Entonces él empieza creo que alguna vez ya conté esta historia. Así que él se baja y empieza a señalar a diferentes personas y les empieza a bendecir, les empieza a dar palabras, y señala a uno, señala a otro. Y justo antes de que llegara a mí, yo recordé la oración que había hecho, y yo empecé a sentir las piernas como se me temblaban, y yo decía como, no es cierto. Yo decía, no me va a decir a mí, porque no le decía a todos, solo le decía a unos pocos. No es que le empezó a decir a uno, a todos, sin saltarse a nadie. No, le decía a uno, después pasaba con otro, después con otro, y estaba a punto de llegar a mí, y me señala directamente a mí y me dice, con Dios son pasos cortos, pero son firmes. Con Dios son pequeños pasos, pero son firmes. Y después continuó, ¿sí? Entonces inmediatamente viene el, no es cierto, bueno, es casualidad, no es que Dios te esté hablando, le dijo, te hubiera dicho a ti nada más, y te hubiera señalado nada más a ti, pero señaló a varios. O sea, es como que, pero después me enteré después de todas las veces que yo había ido a la iglesia, a esa iglesia en la que me congregaba, que no fui mucho tiempo, él nunca había hecho eso. O sea, no era algo que él lo hacía muy a menudo, no era algo que él hacía muy seguido, ¿sí? O más bien, de las veces que yo estuve ahí, fue la única vez que vi que él lo hizo. Entonces recuerdo estas palabras que él me dijo, así, con Dios son pasos pequeños, pero son firmes. Y continuó, ¿sí? Y yo no sabía qué significaba. De primera dije, sí, tengo que confiar en Dios. Gracias Señor. Sí, lo acepté y sabía que venía de Dios, ¿no? Pero después entendí lo que esto significaba. Y quiero mostrarte un versículo que puede ayudarte a ti a entenderlo, entender esto también. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versos 29 y 30. Éxodo 23, 29 y 30. Dice así: sin embargo, Dios les está hablando al pueblo de Israel, a la nación de Israel que había salido de Egipto y ya estaban en la tierra prometida. Y en esta tierra prometida había muchas personas habitando esta tierra. Estaban los heveos, los hititas, etcétera, etcétera, ¿no? Habían muchas naciones habitando estas tierras. Entonces Dios le dice: sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Verso 30, los desalojaré. Le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel que Él desalojaría a sus enemigos, pero dice, pero no lo haré en un solo año. Dice así el verso 30, los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra.
los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. ¿Qué te quiero decir? Que aunque veas que no sucede nada, aunque veas que el tiempo pasa y pareciera ser que no sucede nada, tienes que saber que Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Sí? Aunque parezca que las cosas van muy lentas, que la situación es adversa, sin importar cómo te sientas, tienes que saber que Dios lo hará. Dios le dice al pueblo de Israel que no puede desalojar a todos sus enemigos en un año, porque entonces la hierba iba a empezar a crecer en esos lugares que iban a estar desolados, que iban a estar deshabitados, y que entonces iba a haber las fieras del campo se iban a multiplicar y podían atacarlos, podían hacerles daños. Entonces, lo que Dios les está diciendo a ellos es a su nación, a sus hijos: hijos, yo no lo voy a hacer poco a poco por amor a ustedes. Podemos ver amor en la intención de Dios. Yo lo voy a hacer poco a poco, porque si no, ustedes van a ser lastimados, porque si no, ustedes van a ser perjudicados. La Biblia, Jesús habla acerca de un ejemplo acerca de demonios. Dice que cuando los demonios de una persona salen, estos demonios van, o este demonio va y anda en lugares desérticos buscando donde habitar. Cuando no encuentra un lugar, regresa, dice: volveré a donde salí. Y cuando regresa, ve ese lugar vacío, ve esa persona vacía, es decir, que no tiene palabra de Dios, ve esa persona que no ha ocupado ese lugar, que quedó vacío con la palabra de Dios. Y cuando lo ve vacío, dice que trae a 7 espíritus peores, y que el estado de esa persona pasa a ser mucho peor que en el primer momento cuando estaba el espíritu. Entonces, es algo parecido aquí. El Señor no desaloja a todos los enemigos en un solo año, de un solo golpe. ¿Por qué? Porque las fieras del campo se pueden multiplicar y le podían hacer daño. ¿Sí? Entonces dice que Dios espera hasta que esa nación creciera, hasta que fuera fuerte y pudiera habitar esa tierra. ¿Sí? Muchas veces lo mismo pasa con nosotros. No porque Dios no quiera, no porque Dios no tenga el deseo de bendecirte, no porque Dios no tenga el deseo de sanarte, sino porque todavía no estás alineado con su voluntad. Todavía no te has fortalecido en la fe, todavía no estás enfocado en Él. Ese es el problema con los milagros. Sí, ese es el problema que pasa con los milagros. Es el problema que pasa cuando alguien quiere una solución rápida a sus problemas. Muchas veces venimos a la iglesia y esperamos una solución rápida porque estamos desesperados, porque queremos y vienes a la iglesia y te dicen: Dios te puede ayudar, Dios puede solucionar tu problema, Dios te va a ayudar a que salgas de eso. Y vienes y te sientas y consumes todo lo que te dicen. ¿Por qué? Porque estás desesperado, porque quieres buscarle una solución, pero sin embargo todavía no tienes la capacidad. Dios no solamente quiere hacer eso, Dios quiere que seas fuerte, que te fortalezcas para superar no solo eso, sino cualquier cosa que venga. Muchas veces los milagros no son convenientes. Si te fijas, Jesús nunca hizo campañas de milagros. Él hizo discípulos. Él estaba enfocado en hacer discípulos, pasaba tiempo con discípulos y en el proceso hacía milagros, pero nunca es que hacía milagros. No estaba enfocado en los milagros, su objetivo no era hacer milagros. De hecho, cuando Él hacía un milagro, le decía a las personas: no digas nada. Él les decía: hey, no vayas a decir nada, no vayas a decir que yo hice un milagro, no vayas a decir que yo te sané. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que solo iban a venir por los milagros, que las personas solo iban a venir a Él por los milagros. ¿Sí? Por eso es que las personas, la nación de Israel, eligieron a Barrabás en lugar de a Jesús. ¿Barrabás hacía milagros? No, Barrabás no hacía milagros. Barrabás sanaba a las personas. No sanaba a las personas. Cuando pusieron al pueblo a decidir entre Barrabás y Jesús,
Jesús ya era famoso. Jesús era conocido por hacer milagros. Jesús era conocido por su poder. Pero ¿por qué eligieron a Barrabás en lugar de a Jesús? ¿Por qué? Porque a Jesús solo lo usaron como algo inmediato a su necesidad. Como algo inmediato a su necesidad. Mientras que Barrabás era una especie de revolucionario que les prometía al pueblo que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Era alguien que se rebelaba contra Roma. Era alguien que luchaba contra Roma. ¿Por qué? Porque los judíos estaban bajo el dominio de Roma. Entonces Barrabás era un rebelde que luchaba en contra de Roma. ¿Sí? Entonces Jesús había hecho milagros, Él los había sanado, Él era famoso, pero eligieron a Barrabás. ¿Por qué? Porque cuando solo ves a Jesús como un milagro, como solo ves a Jesús como una salida rápida a un problema, como una salida rápida a una enfermedad, de después sigues eligiendo tu mismo estilo de vida, sigues eligiendo tu propia manera de hacer las cosas, ¿sí? Los milagros no te dan la fuerza, los milagros no te dan el poder de Dios. Son buenos, claro que son buenos, son maravillosos, es una bendición, pero muchas veces no es lo más conveniente para ti. Por eso es que Dios te lleva poco a poco. No porque Dios no quiera, no porque Dios te esté enseñando una lección y te castigue y te diga, mira, te estoy enseñando una lección. No, sino porque todavía tú todavía no te enfocas en Jesús, todavía no ves que Él es lo más importante, que Él es el autor y el consumador de la fe, que Él es la vida, que Él es el camino. Todavía no lo tienes en primer lugar, lo tienes como una opción, como una salida rápida. Y cuando solo ves como una opción, como una salida rápida, los enemigos se multiplican y después el postrero estado viene a ser peor que cuando recibiste ese milagro. ¿Sí? Después tu estado viene a ser peor. Entonces puedes ver amor en Dios. ¿Por qué te lleva poco a poco? Entonces yo entendí las palabras de esta persona que me decía, de este pastor que me dijo, con Dios son pasos cortos, pero son firmes. Estás seguro, puedes confiar en que Él es fiel, puedes confiar en que Él terminará la obra, que si Él prometió, Él lo hará, que si Él ha dicho que tú eres sano, es porque eres sano, que si Él ha dicho que Él te proveerá, es porque Él te proveerá. No se trata de sus bendiciones, no se trata de lo que Él puede darte, se trata de Él, se trata de Jesús. Jesús no te va a dar la respuesta, Él es la respuesta. Jesús no te va a dar la respuesta, Él es la respuesta, Él es lo que necesitas. ¿Sí? Así que nuestra voluntad no siempre es la mejor. Tú recuerdas que Pablo le oró a Dios y le dijo la escritura dice que Pablo le había pedido 3 veces al Señor que le quitara el aguijón en la carne, algo que le molestaba mucho. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Después vemos a Pablo que le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Pablo aprendió la lección. Pablo entendió que se trataba de enfocarte en Dios, de que Él era la respuesta, de que Él era lo que tú necesitabas, de que Él era lo que tú necesitamos. Y como te decía, nuestra voluntad no siempre es lo mejor. En una ocasión, la nación de Israel andaba por el desierto y dice la escritura que ellos se rebelaron. Entonces vinieron serpientes ardientes que empezaron a morder al pueblo, que empezaron a morder a las personas. Y el pueblo le pidió a Moisés que orara a Dios. ¿Para qué? Para que los librara de las serpientes, para que las personas no siguieran muriendo. Y como diciendo, Moisés, dile al Señor que nos quite estas serpientes, que se las lleve. Pero el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en un lugar alto, para que todas aquellas personas que sean mordidas por las serpientes volteen a ver la serpiente de bronce y quedarán sanados. ¿Sí? Entonces, el pueblo quería que Dios quitara las serpientes, pero Dios dijo, no, ustedes tienen que mirar la serpiente cuando alguien les muerda. Cuando la serpiente les muerda,
ustedes tienen que mirar a la serpiente de bronce. La serpiente es una señal de maldición, habla de maldición y representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue maldecido para que tú y yo seamos bendecidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es voltear a ver a Jesús, es voltear a ver la cruz, es verte en Él. Si estás pasando por un momento difícil, si el tiempo, si ya pasó mucho tiempo y no ves resultados, si la situación resulta desalentadora, resulta desagradable, si el dolor todavía no se va, si las malas noticias siguen, si la provisión aún no llega, si te sigues sintiendo mal, tienes que voltear a ver a Jesús, voltea a ver la cruz, sí, voltéalo a ver a Él. Así que la fe, como te decía, no es otra cosa más que voltear, ver a Jesús. No es otra cosa más que enfocarte en Él, inclinar tu oído hacia Él. La fe viene por el oír, y lo que se oye es el mensaje de Jesucristo. Así que no te rindas, sé paciente, sigue confiando en su fidelidad. No se trata de cómo te sientes, no se trata de cómo se ve la situación. No se trata si se ve humanamente posible o parece imposible. Para Dios no hay imposible. Voltéalo a ver a Él, voltea a ver la cruz, voltea a ver a Jesús. La fe viene como el resultado de enfocarte en Él, de escuchar su palabra, de escuchar su mensaje. Así que sé paciente, no te rindas, esfuérzate en la gracia de Dios. Como Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios, esfuérzate en su gracia, mantén tu mirada en su gracia, enfócate en su gracia, escucha de su gracia, ¿sí? No consideres tu cuerpo, no consideres tu situación, no consideres tu entorno, enfócate, voltea a ver a Jesús. Así que tenemos que ser pacientes porque quien prometió es fiel. Hebreos 10, capítulo 36. Ya estoy por terminar, por si los chicos de la alabanza quieren subir. Hebreos 10, capítulo 36. Dice así: porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4. Santiago 1, versos del 2 al 4 dice: hermanos míos, lo estoy leyendo en la Reina Valera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguno. Mi hermano, la prueba de nuestra fe produce la paciencia que nos perfecciona, nos capacita y nos hace cada vez más como Cristo. La prueba de nuestra fe produce esa paciencia que nos va a llevar a ser cada vez más como Cristo. Recuerda, son pasos cortos, pero son firmes. Dios hace milagros, muchas veces hace milagros. Creemos en los milagros, creemos que Dios es un Dios de milagros, pero no siempre es lo más conveniente. No era la regla, los milagros no son la regla, más bien son la excepción, no la regla. Casi siempre te vas a dar cuenta que Dios quiere hacer discípulos. Dios quiere que tú crezcas, Dios que quiere que te fortalezcas en la fe. Y por su misericordia hace milagros, ¿sí? Pero Dios vino a ser discípulos. Y muchas veces Él quiere lograr que seas un hombre fuerte, una mujer fuerte en la fe, capaz de soportar no solo la situación por la que estás atravesando ahora, sino cualquier situación que se te presente. Sí, la prueba de la fe produce paciencia. La paciencia
no es la capacidad de esperar, porque tú puedes esperar de cualquier modo. En algún momento tienes que esperar. La paciencia no se trata de esperar. La paciencia se trata de esperar sin perder tu paz y tu gozo mientras esperas. La diferencia está entre esperar bien o esperar mal. Esperas bien cuando no pierdes tu paz, cuando no pierdes tu gozo, mientras que esperas porque crees que es fiel aquel que hizo la promesa, porque confías en la fidelidad de Dios. Esperas mal cuando te muestras impaciente, cuando tienes una actitud negativa, cuando empiezas a hablar de acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a lo que ves, cuando te desanimas y empiezas a decir, creo que no se va a poder, creo que es imposible, creo que no se puede, todo me dice que no, creo que no tengo fe, creo que no estoy teniendo fe. ¿Cómo me gustaría tener la fe de aquella persona? ¿O cómo me gustaría tener la fe si tuviera la fe de él? La paciencia es mantener una actitud positiva mientras esperas. Eso forja tu carácter. Eso te lleva a ser cada vez más como Cristo. Dice el verso 4 de Santiago capítulo 1, verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Dios no solo quiere hacer un milagro, Dios no quiere que te falte cosa alguna. Él quiere perfeccionarte. Amén. Él quiere que seas más de lo que eres ahora. Él quiere que te veas como una persona que es victoriosa. Así que las promesas de Dios por ti no dependen de tu fe, dependen de la fe de nuestro Señor, dependen de su fidelidad. Amén. Te invito a que te pongas de pie y que le des gracias a Dios. Diga: Señor, te doy gracias porque no depende de mí. Gracias porque no depende de mi fe, sino depende de tu fe, de tu fidelidad. Señor, gracias porque todo lo has hecho tú. Señor, gracias porque sé que estoy seguro en ti. Gracias, Padre, porque todas tus promesas son sí y amén en ti. Gracias, Señor, porque estoy a la sombra de tus alas. Habito bajo el abrigo del Altísimo. Gracias, Señor, porque tú has provisto todo lo necesario. Gracias, Señor, porque tú me has hecho justo, me has salvado, me has santificado. Gracias porque me has sanado, me has bendecido, me has librado de la maldición de la ley. Gracias, Señor, porque sé que aunque no parezca que está sucediendo, tú estás obrando. Así como Jesús habló y maldijo la higuera que no tenía frutos, desde ese momento en que tú hablaste, Señor, la higuera se empezó a secar desde la raíz. Y hasta el otro día se vieron los resultados. Desde este momento creemos en ti y sabemos que todo problema, que toda enfermedad, que toda circunstancia difícil se está secando desde la raíz. Aunque no podamos verlo ahora, tú lo estás eliminando desde la raíz. Y sé que lo veremos, sabemos que lo veremos, confiamos porque tú eres fiel. Y si tú lo has prometido, es porque así será. Si tú lo has prometido, es porque tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.